Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos, bendiciones mis hermanos, mis amigos. Estamos contentos hoy en día de estar aquí. Permítame un momentito, déjenme compartir el video por aquí. Bendiciones, bendiciones a todos los que se conectan. Ya estaré saludándolos por ahí a cada uno de ustedes. Sabe que como siempre le agradecemos que sea parte de este tiempo de estudio, venir y juntos poder estudiar. Así es que Shabbat Shalom a la familia Robles, Shabbat Shalom a mi hermano y amigo Javes Figueroa, un abrazo mi hermano, Shabbat Shalom a todos los que se conectan, a todos los que se estarán conectando también más adelante a través de Algo Nuevo para Ti, así como también en Teshuvah TV. Reciban saludos de mi parte. Reciban saludos de mi parte de mi esposa, que aquí está, a ver si la pueden escuchar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, aquí está mi amada esposa, como siempre, cada semana aquí frente, checando que todo se escuche bien, que todo se vea bien. Siempre aquí es mi asistente, mi compañera, mi amiga, ¿qué puedo decir? Así es que siempre está aquí ayudándonos. Así es que esta semana tenemos o hemos tenido una semana muy interesante, muy hermosa, empezando desde el Shabbat pasado, donde hicimos nuestro Seder de Pesach, hicimos nuestra conmemoración de la cena de Pesach y empezamos nuestra semana de panes sin levadura. Hoy es el último día al caer el sol. Hoy estaremos cerrando la semana en la cual no tuvimos levadura, no comimos pan, no comimos ninguna cosa que tuviera trigo, que estuviera leudada. Así es que para todos aquellos que lograron la semana, dese un aplauso, lo logró, y pudimos de alguna manera aprender verdades espirituales, porque algo físico nos revela siempre algo espiritual. Y así como muchas veces es difícil vivir o estar sin los productos que normalmente consideramos, el pan, el trigo, la pasta, cosas así, la Biblia nos enseña que al alejarnos de ellas es como físicamente también es difícil alejarnos del pecado, pero aunque estemos en el mundo, no somos del mundo, y esas verdades son buenas aprenderlas, enseñarlas a nuestros hijos, porque de esta manera vamos aprendiendo. Así es que esta semana fue muy buena, una semana llena de bendición. Ayer celebramos nuestro Shabbat, así como también el Shabbat especial, que es el Shabbat el último día de panes y levadura. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Tenemos vida, tenemos salud, tenemos el gozo de saber que el Padre está con nosotros, así es que podemos ser bendecidos. Como siempre les digo, yo he aprendido, en casa hemos aprendido a cada noche dar gracias por lo que tenemos, pero también dar gracias por lo que no tenemos y lo que no pudimos tener. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros nos sometemos a Dios y decimos, no es mi voluntad, sino es tu voluntad. No es lo que yo quiero, sino es lo que tú quieras, Padre. Y es bueno vivir bajo la voluntad de Dios. Nos habían enseñado llamar las cosas que no son como si fueran. Nos habían enseñado a decretar, a declarar, a confesar. Pero ahora estamos aprendiendo que lo mejor es decir, me someto a tu voluntad, Maestro, me someto a tu voluntad, Rey Padre. Aquí estoy para hacer lo que tú quieras. Y aquí estoy para agradarte, Padre. ¿Cómo quieres que tú viva, Padre? ¿Cómo quieres que te honre? ¿Cómo quieres que, Padre, si yo no puedo tener algo porque sé que tú no me lo has dado, Padre, yo estoy tranquilo, yo estoy a gusto, yo estoy feliz? Y eso es vivir en contentamiento. Eso es vivir sabiendo que la voluntad de Dios es agradable, buena, perfecta, saludable, y que está con nosotros en todo y para todo. Así es que, familia, Dios es bueno, Dios es maravilloso, y tenemos el privilegio de estudiar aún su Torah, estudiar su Torah. Así es que esta semana no hay porción bíblica, de acuerdo al calendario que se sigue, no hay porción bíblica, pero sí se estudia en el contexto de lo que es Pesach y la fiesta de Pesach, o mejor conocida como Pascua. Así es que vamos a hablar un poquito acerca de esto, vamos a hablar un concepto de lo que es entendiendo esta fiesta y pudiéndola aplicar para nuestros días del 2021. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podemos aprender? Acuérdense que este segmento es Torah, un estilo de vida. Y más allá de aprender cosas
cosas muy profundas y revelaciones grandes del Señor, es traer una palabra que podamos aplicar a nuestros días. Cómo podemos ver la palabra en su contexto, cómo lo que quería decir para el pueblo y traerlo y aplicarlo a nuestros días. Y de esa manera traer la Torá, que sea nuestro estilo de vida y que sea nuestra guía. Así es que esta semana, déjeme pasarle por aquí, esta semana vamos a hablar sobre Pesaj, recordando nuestra libertad y redención. Amén. Así es que vamos a ver algo bien interesante. La porción de la Torá que se lee en este día es Éxodo capítulo 12, versículo 21 al versículo 51. También se lee la porción de Números, la porción de la Haftará, profetas, libros históricos. Se lee Josué capítulo 3 del versículo 5 al 7, Josué capítulo 5 versículo 2 al 15, Josué capítulo 6 versículo 1 y versículo 27, Brit Hadashah, evangelios y cartas apostólicas, Juan capítulo 1 del versículo 29 al 31 y Juan capítulo 10 del versículo 14 al versículo 18. Así es que algo bien interesante en cuanto a Pesaj. Vamos a dar gracias en agradecimiento del bendito regalo de la Torá de Israel. Y ahora nosotros, más que todo en esta semana que recordamos el sacrificio, el Corbán Pesaj, y recordamos a Yeshua al poder agradecer y decir: bendigan a Yahweh el que es bendito. Bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Y en hebreo diría: Barhuet Adonai Mevorach, Baruch Adonai Mevorach Leolam Baet, Baruch Atar Adonai Elohenu Melech Haolam, Asher Bacharbanu Mikol Ha'amim, Benatan Lanu et Torato. Baruch Atar Adonai Noten HaTorah. Amén. Amén. Y entonces, dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 25. Y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, guardaréis este rito. Oiga, está hablando de la Pascua. Si nosotros leemos, o de Pesaj, si nosotros leemos los versículos anteriores, vamos a leer que está dando las instrucciones en cuanto al Cordero y en cuanto a Pesaj. Pero aquí nos dice: y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Cuando Dios establece la Pesaj, establece Pesaj en el capítulo 12 y da instrucciones a Moisés y a Aarón de cómo iban a traer el cordero, a los 10 días lo iban a apartar, cómo lo iban a sacrificar, la sangre en los postes, en los dinteles. En el versículo 25 dice: cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, dice, seguirás guardando este rito. Ahora llama a Pesaj un rito. Y no se espante, porque ahorita vamos a hablar en cuanto a esto, el contexto del rito. Dice: guardaréis este rito. Y vosotros, dice, y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua, es el Corbán Pesaj, que Yahweh, de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Habla de liberación. Vamos a ver que Pesaj tiene que ver con liberación, tiene que ver con redención, tiene que ver con todas estas cosas que sucedieron. Y aún cuando nosotros vamos a ver a Yeshua en el libro de Juan, cuando Yohanan, cuando Juan el Bautista dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, estaba diciendo, o estaba haciendo referencia a Yeshua como el Corbán Pesaj, el cordero de Pesaj. Así es que si un animal en la tierra de Egipto pudo traer liberación a través de
la muerte, cuando pasó el ángel de la muerte, hirió a los egipcios, pero donde estaba la sangre de este animal no pasó nada, sino que hubo redención, liberación. ¿Cuánto más la sangre de Yeshua ahora en nuestros días, cuando reconocemos que a través de la sangre de Yeshua también encontramos liberación, encontramos redención? Pero tenemos que definir estos conceptos para entender. ¿Por qué? Porque normalmente se nos dice, a través de Jesús tenemos la victoria, a través de Jesús tenemos el poder, a través de Jesús tenemos, pero no hemos redefinido en sí en qué consiste la liberación, en qué consiste la redención, para poder entender, poder salir y poder caminar hacia adelante. No solo se trata de entender que Dios nos dio la victoria, que Cristo nos dio la victoria y cantábamos hay victoria en el nombre de Jesús, o tengo la victoria, tantas cosas de estas, pero sino ahora entender realmente qué tipifica la liberación, qué tipifica la redención, qué tipifica el rito, porque está hablando de un rito para poder caminar con mejor eficacia y poder subir hacia arriba. Así es que hoy vamos a entender cómo el animal de Pesaj traía liberación de la muerte, traía redención de la esclavitud. ¿Por qué? Porque a través del Corbán Pesaj tipifica la liberación de la muerte. Pasó el ángel de la muerte, no tocó a Israel, no tocó a los primogénitos. Como parte de esto, después los primogénitos tienen que ser redimidos. Tenía que haber una redención. ¿Por qué? Porque Dios les dice, así como tus redimidos, tus primogénitos fueron rescatados, ahora tienes que redimirlos para acordarte que hubo un acto poderoso de liberación para tus primogénitos. Egipto murió, tus hijos no. Ahora los primogénitos tenían que redimirse, y por eso el capítulo 13 habla de la redención de los primogénitos. Ahora tenemos el rito de Pesaj y tenemos la redención de los primogénitos. ¿Para qué? Para acordarnos de lo que pasó en Egipto. Y acuérdense, todo esto es una sombra profética de lo que iba a suceder. Después vemos a Yeshua. ¿Por qué es importante hablar de Yeshua y las fechas? Porque Yeshua tenía que cumplir al pie de la letra lo que estaba establecido. Yeshua tenía que morir en el día que moría el Corbán Pesaj, a la hora que moría el Corbán Pesaj, a la hora que estaban haciendo el rito de Pesaj. Yeshua tenía que sacrificar. Cuando nosotros hablamos de una fecha diferente, hablamos de una fecha distinta, o la fecha no importa, la fecha no es importante. Cuando nosotros le quitamos esta importancia, estamos invalidando el cumplimiento profético que Yeshua tenía que hacer para establecer un vínculo entre la Pascua de Egipto con la redención de Mashiach. Cuando decimos, no, todo lo demás es comentario, lo que importa es que Jesús resucitó, murió, resucitó, eso es lo importante. No. Si vamos a hablar del cumplimiento profético, tenemos que hablar el cumplimiento profético al pie de la letra. Yeshua no podía morir otro día. Yeshua no podía ser puesto en el madero en otro día que no fuera el día de la Pascua, para traer un vínculo con lo que pasó en Egipto, con ahora el Egipto espiritual, la mentalidad espiritual, el Egipto que te oprime, el Egipto que te cautiva. Por eso siempre establecemos a Egipto con el mundo. Si nosotros tenemos el entendimiento de establecer Egipto con el mundo, es que Egipto representa al mundo, entonces tenemos que conectar Pesaj, Pascua de Egipto, con la muerte, sepultura, resurrección del Mesías, para ver el cumplimiento profético de la fiesta de Pesaj y entender la liberación y la redención. Por eso es importante, hermano, cuando nosotros no le tomamos importancia a la fecha, a la forma, a la manera. No, es que lo importante es que Él resucitó, eso es lo importante. No, lo importante es el cumplimiento profético, porque la promesa es para los hijos de Abraham y para sus descendencias, en que Dios iba a mandar un libertador. Y entender el cumplimiento profético al pie de la letra es importante. No solo la resurrección, sino el cumplimiento como tal, verlo en toda su extensión. Eso es importante. Así es que entonces tenemos que entender estas cosas, porque cuando no las entendemos, cuando no entendemos la legalidad del templo, cuando no entendemos la legalidad del sacerdocio levítico, cuando no entendemos la legalidad de la escritura, hermano, tendemos a enfocarnos en solo puntos, tenemos a enfocarnos en ver las doctrinas desde un dogma, pero no el cumplimiento profético como tal. Dios estableció sus citas, Dios estableció
todo de una manera en la cual nosotros podamos ver el cumplimiento profético. Y así es que por eso dice aquí, cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará como prometió, guardaréis este rito. ¿Okay? Está hablando de un rito. Y luego dice, y cuando os dijeran vuestros hijos, o quiere decir que tus hijos van a observarte, van a preguntar, y cuando ellos te digan, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios y libró. Un acto de liberación. Libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Así es que este material que le voy a presentar aquí, este material, quiero agradecerle a mi amigo, mi pastor, a Walter Agosto. De hecho, este lo tomé, déjenme decirle un poquito antes de presentárselo. Este material lo tomé del pastor Walter Agosto en la clase del templo, el templo 102. Si usted quiere aprender más de estas cosas, yo lo invito, porque esta solo es una partecita chiquita. No tomé todo el material, solo es una parte, pero yo lo invito a suscribirse a la página de nuestro Moré, Rico Cortés, Tesoros del Templo, tesorosdeltemplo.com, y ahí usted puede suscribirse y puede tener acceso a las clases del templo 101, templo 102 y próximamente templo 103, que va a ver las fiestas en conexión con el templo, y bien interesante todo esto. Así es que solo le voy a dar una partecita para que usted vea de lo que usted se está perdiendo si usted no se suscribe a Tesoros del Templo. Es una inscripción, no es costosa, realmente, hermano. La inversión que usted da, la inversión para usted entrar, es una inversión que le va a expandir. Mire, mi crecimiento como persona, como ser humano, ha ido a un nivel un poquito más adelante, gracias a entender el templo, gracias a entender todas estas conexiones, gracias a que el Eterno me conectó con Rico hace varios años, y yo he podido entender la escritura desde una perspectiva con la legalidad, la arqueología, los conceptos de Antiguo Medio Oriente, el templo, y ahora yo puedo ver en mi crecimiento personal primeramente, que puedo entender la escritura, puedo verla con mayor claridad. Así es que solo le animo para que se conecte. Ahora sí, fíjese, del pastor Walter Agosto. Definición de conceptos, porque vamos a hablar de rito. Rito es una forma o manera prescrita que rige las palabras o acciones de una ceremonia. Oiga, es una forma o manera prescrita que rige las palabras o acciones de una ceremonia. La liturgia, el latín liturgia, que a su vez proviene de un vocablo griego que significa servicio en público. La liturgia es el orden y forma con que se realizan las ceremonias de culto en una religión. Así es que la definición de rito es una forma o manera prescrita que rige las palabras o acciones de una ceremonia, mientras que la liturgia es el servicio en público. Las liturgias es el orden y forma en que se realizan las ceremonias de culto en una religión. En el rito encontramos actos simbólicos guardando significados revelantes de una cultura. ¿Ve? Por eso es importante, porque el rito encontramos actos simbólicos guardando significados revelantes de una cultura. La liturgia es el orden y forma de los ritos y su ejecución en público. Están conectados los ritos con la liturgia. Por eso le digo, cuando entendemos el templo y entendemos sus liturgias, podemos ver, por ejemplo, las oraciones como la liturgia, los protocolos, y luego lo aplicamos a nuestra vida de oración, y hermano, nuestra vida de oración cambia, nuestra vida de oración es diferente, porque ahora entendemos cómo presentarnos ante el Rey, cuál es el protocolo. Cuando venimos y aún nos postramos, agachamos la cabeza, nos postramos en reverencia que estamos delante del gran Rey, le alabamos al que es ensalzado, loado, magnificado, al poderoso, al eterno, le damos, hermano, nuestra vida de oración cambia. ¿Por qué? Porque ahora entendemos la liturgia. ¿Okay? Es bien interesante todo esto. Así es que entonces en el rito encontramos actos simbólicos guardando significados revelantes de una cultura, y ahorita le voy a enseñar por qué Pesaj es importante. La liturgia es el orden y forma de los ritos y su ejecución en público. Así que los rituales proveen predictibilidad, conexión, identidad.
la promulgación de valores. La predictibilidad es un sentido de orden, regularidad y seguridad. Todo esto lo encontramos. Así es que dice aquí el Murray José, los ritos son una manifestación práctica de una verdad espiritual. Exactamente. Trae credibilidad, conexión, te va a traer identidad, la promulgación de valores. La predictibilidad es un sentido de orden, regularidad y seguridad. Fíjese todo lo que estamos viendo a través de los ritos. Trae predictibilidad, te trae una conexión, una identidad. No andamos buscando, no andamos sin identidad, sin saber quiénes somos. Cuando entendemos estas cosas, tenemos una identidad, tenemos una conexión, hay una promulgación de valores. Si algo vemos hoy en día es la escasez de valores. Hermanos, una sociedad que está decayendo por falta de valores. Una sociedad que está decayendo porque los valores están torcidos, los valores están manifestados de una forma muy distinta a lo que es el orden bíblico. Y eso no es culpa de una sociedad, sino la sociedad es el reflejo de una relación con Dios en decadencia. Desde hace mucho tiempo, la relación con Dios ha sufrido una decadencia y como consecuencia, vamos a ver el reflejo en la sociedad, hermano. Lo que estamos viendo es lo que como creyentes, como reino de Dios, como iglesia, hemos manifestado. No hemos manifestado una verdadera conexión, no tenemos una identidad, no hemos hecho una promulgación de valores y como consecuencia, entonces ahora, vemos. Muy importante a la hora de crear a nuestros hijos, claro, porque los ritos van a añadir valor, van a promulgar valor. Por eso fíjese, le leí, cuando entréis en la tierra y vuestros hijos pregunten, ¿qué es este rito? ¿Qué es esto que estamos haciendo? Ustedes les van a añadir valor diciendo, este rito es la Pascua de Yahweh, cuando obtuvimos liberación, cuando obtuvimos redención, y vas a transmitir una serie de valores a través de un rito que van a pasar a la próxima generación. Que cuando ellos crezcan y sus hijos les pregunten qué es este rito, esos valores van a seguir transmitidos de generación en generación. Y es así como el judaísmo ha sobrevivido tantas tragedias. Es así como el judaísmo ha sobrevivido holocaustos, ha sobrevivido intentos de exterminio, ha sobrevivido tantas cosas porque ellos han mantenido estos valores, estos ritos, han pasado de generación en generación. Pero nosotros, hermanos, si algo nosotros tenemos decadencia, es en la transmisión de valores. Nosotros creemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos es enseñarles versículos, es que se sepan los versículos de memoria, es que se memoricen, pero realmente muy pocas veces nos enfocamos en darles un estilo de vida que ellos puedan manifestar en el día malo, en la temporada mala, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades. Usted me escucha hablar mucho de esto porque yo soy un hombre de familia, yo soy un hombre que cree que la única forma de que nuestros hijos crezcan, nuestros hijos se mantengan en un ambiente malo es a través de la transmisión de valores. Yo siempre le pongo de ejemplo a José en Egipto. Dice que la mujer de Potifar lo acosaba continuamente, pero él decía, líbreme de pecar en contra de mi Dios. ¿Por qué? Porque sus valores, su ética, su moral, su fe, su conducta estaban cimentados sobre unos valores que habían sido transmitidos por Jacob su padre. Y él decía, líbreme de pecar en contra de mi Dios. Vemos a Daniel, a sus amigos que dicen, hey, nosotros nos vamos a mantener fuera de la comida del rey. ¿Por qué? Porque puede estar dedicada a los ídolos, puede estar dedicada a los dioses. Nosotros nos vamos a mantener un modelo de conducta muy diferente. Y eso que eran príncipes, venían de la realeza, son cautivos, son llevados en cautiverio. Y ellos dicen, aún en el cautiverio nos vamos a mantener puros, nos vamos a mantener distintos, nos vamos a mantener diferentes. Propuso Daniel en su corazón, hermano,
pretendamos levantar generaciones, pretendamos levantar a nuestros hijos con un corazón dispuesto a decir: yo quiero servir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo quiero mantener mi nivel de moral, mi estándar de conducta muy distinto a los de los demás. Estoy dispuesto a soportar burlas, estoy dispuesto a soportar lo que sea con tal de levantar el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque yo quiero ser distinto, yo quiero ser diferente. Esto no solo viene de leerles un versículo, esto no solo viene de que se aprendan un versículo, esto viene de enseñarles modelo, valores, conductas, y muchos de ellos los vamos a encontrar a través de los ritos, las liturgias. Por eso es importante, hermano. Así es que los ritos proveen predictibilidad, conexión, identidad, la promulgación de valores. Y la predictibilidad es un sentido de orden, de regularidad y seguridad. La conexión es un sentido de reconstruir los lazos. La identidad es un sentido de pertenencia y singularidad, especialidad. ¿Ve? Es un sentido de pertenencia, es un sentido de singularidad, es una especialidad. Así es que ahora, con esta definición que yo le di de ritos, liturgia y todo esto, ahora vamos a leer Éxodo 25 y usted va a verlo de una manera diferente. Cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, guardaréis este rito. ¿Por qué es importante guardar este rito? Bueno, ahora ya puede usted entender un poquito más que dice: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ahora es distinto, ¿va? Ahora cuando usted lee esta palabra, usted no le hace rito, rito, sino cuando sus hijos, cuando vuestros hijos pregunten: ¿qué es esto que estamos haciendo? Ustedes le van a añadir valor, ustedes van a traer una transmisión de valores, ustedes van a preparar a esa generación para tener una identidad, para tener una predictibilidad, para tener una conexión, para hacerse presentes. Por eso dicen que en el relato de la Haggadah es traer a los hijos, traer a la familia, como si ellos hubiesen estado sentados el día que ocurrió el día de Pesach, el día de la Pascua, el de Passover, y todo esto es transmisión. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque dice, fíjese aquí, el capítulo 13, versículo 8, dice: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Yahweh hizo conmigo. ¿Ve? Conmigo, una identidad. Toma una singularidad, es mío, me pertenece. Lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace con esto con motivo de lo que Yahweh hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley, para que la ley, la instrucción, para que la instrucción de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Para que la ley de Yahweh esté en tu boca, para que su ley esté en tu boca. Acuérdese de Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Dice, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo, en año, de año en año, de año en año. Bien interesante. Dice luego el 17. Y aquí es donde viene aquí es donde viene la parte interesante, porque aquí vamos a ver. Tenemos que recordar, pero tenemos que recordar que hubo una liberación, que hubo una redención. Ahora, aquí vamos a ver algo bien interesante, porque inmediatamente que sale, pasa algo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos, a conectarnos, como si hubiéramos estado ahí. Fíjese lo que dice el versículo 17 del capítulo 13.
porque me llama la atención lo que dice aquí. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Acuérdese, estamos hablando de la liberación, de la redención. Estamos hablando de que Dios los va a sacar. Dios los sacó con mano fuerte, con mano poderosa. Pero sucede algo. Que en el versículo 17 dice, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los lleva por el camino de los filisteos. ¿Por qué? Que estaba cerca. Dice que era 3 días el camino a la tierra prometida. 3 días. Pero Dios no los lleva ahí porque dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease el camino. Dios ve algo. Dios dice, ok, he redimido a los primogénitos. Ha pasado un acto de redención tan poderoso que mientras los primogénitos de Egipto están muriendo, los de Israel, no les está pasando nada. Faraón los deja ir, pero hay algo dentro de este pueblo en el cual todavía tengo que trabajar. Porque han sido redimidos, han sido liberados de la esclavitud física, pero hay una opresión mental en la cual yo tengo que trabajar. Porque dice, lo primero que dice, no los puedo llevar por este camino, porque si ellos ven la guerra, lo primero que van a querer hacer es regresar a su estado de confort, regresar al estado donde ellos estaban, esclavos, donde ellos se sentían cómodos, donde ellos se sentían tranquilos, aunque ellos estaban clamando porque estaban hartos de la opresión, de alguna manera ellos se sentían cómodos y tranquilos. Una de las cosas que tenemos que entender es que en Pesaj está la redención, en Pesaj está la liberación, pero después tenemos que ir el camino trabajando en nuestro interior, trabajando en nuestra mente, porque lamentablemente nos dijeron, Dios te dio la victoria y automáticamente cuando tú recibes a Cristo, cuando tú recibes a Dios, nueva criatura es. Y a veces creemos que a través de una confesión nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser distinta, pero nos olvidamos que debe haber un proceso, debe haber un trabajo interno, tal como le pasó al pueblo de Israel. Y dice que muchos, es más, toda una generación murió en el desierto, porque esta generación constantemente tenía su mirada puesta, tenía su mente puesta en el lugar que habían dejado. Ellos querían regresar. Ellos que decían, ¿para qué nos trajiste al desierto a morir? En Egipto había tumbas. ¿Para qué nos trajiste aquí donde no hay nada que comer? En Egipto teníamos los ajos, los pepinos, las cebollas. ¿Para qué nos trajiste aquí? En Egipto estábamos mejor. ¿Para qué nos trajiste? A veces tenemos la libertad o pensamos tener la libertad, pero seguimos estando cautivos dentro de un pensamiento que no nos deja avanzar, dentro de la esclavitud mental que no nos deja ir más hacia adelante. Fíjese, algo bien interesante que dice aquí. La respuesta de esto la podemos encontrar en una comprensión más profunda del Éxodo, de la narración de Israel de Egipto. La palabra Mizraim, que es Egipto en hebreo, tiene una connotación y un significado que es limitaciones o fronteras, y representa todas las formas de conformidad y definición que restringen, cohíben e inhiben nuestro libre movimiento y expresión. Egipto representa limitaciones, representa fronteras, representa todas las formas de conformidad y definición que nos restringen, cohíben, inhiben nuestro libre movimiento y expresión. Hemos sido liberados, pero seguimos viviendo en una conformidad. Hemos sido liberados, pero seguimos viviendo en una zona de confort en la cual no nos gusta ser retados, no nos gusta salir más allá. Ahí estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Cordero de Pesaj nos libró de la muerte, pero no queremos salir de Egipto. Egipto nos tiene cautivos, nos tiene aquí. Y espérese, no se vaya, quédese conmigo porque vamos a seguir viendo. Así que dejar Egipto, una aplicación muy buena es, así que dejar Egipto significa lograr la libertad de las restricciones de esclavitud y opresión. Dejar Egipto significa lograr la libertad de las restricciones de esclavitud y
opresión. Pablo, Rab Shaul, dice en el libro de los Romanos, todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Está limitado, está restringido, está cautivo por el pecado. Para comprender esto, entonces tendríamos que ver por qué nosotros cuando decimos hemos recibido a Cristo, hemos recibido al Mesías, hemos recibido a Yeshua, por lo tanto ahora tenemos libertad, libres somos del pecado. Pero entonces, ¿por qué el pecado sigue coqueteando con nosotros? Y muchas veces, aún después de aceptar al Mesías, hay gente que vuelve a caer en las instancias del pecado. Cuando dice, el que practica pecado es esclavo del pecado. He sido libre. Eso quiere decir que el pueblo salió, pero la mentalidad de Egipto estaba ahí porque ellos querían regresar. Ellos decían, los ajos, los pepinos, las cebollas, las tumbas. Esto quiere decir que a veces no entendemos el concepto de libertad, liberación, redención. Exacto, es como si de repente tú dices, pero las cervezas, pero las mujeres, pero el rencor, el odio, la tristeza, la avaricia, pero... Y constantemente, por eso Santiago dice, todo aquel que es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino que de su propia concupiscencia, que puede estar aquí en la mente, en el corazón, es tentado. Y la concupiscencia da luz al pecado y el pecado se manifiesta. Esa es la versión Juan. No la busque de esa manera porque no la va a encontrar. Se la estoy parafraseando. Esa es mi versión. Así es que todo el que es tentado, ¿qué quiere decir? Que si tú saliste de Egipto, nosotros tenemos que educarnos y entender que la redención, cuando Dios nos trae, nos saca, es un constante crecimiento, porque ahora tenemos que trabajar en pro de nuestra alma, en pro de nuestra vida, para que nosotros no seamos seducidos nuevamente a Egipto. Las mujeres, el vino, y volvemos a caer. No, es que el diablo me tentó, no, es que la carne, no, es que, hermano, es que estás deseando las cebollas, los ajos, los pepinos. Y nuevamente, por eso dice, así es que dejar Egipto significa lograr la libertad de las restricciones de esa esclavitud y opresión. Todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y a veces estamos más preocupados, hermano, por las tentaciones. Más preocupados por las cosas que se te presentan enfrente, que yo te aseguro que cuando tú estás enfocado en el estudio de la Torah, cuando tú estás enfocado en el estudio de la palabra, cuando tú estás enfocado en la liturgia, en las oraciones, en la conexión con Dios, cuando tú estás seguro de tu identidad, muy difícilmente tu concupiscencia te va a jalar a cosas que son negativas, a la esclavitud, nuevamente al pecado. Pero cuando tú constantemente estás luchando, cuando tú constantemente todas las semanas te está jalando algo, te está llamando algo, quiere decir que entonces tú no has logrado salir de esas restricciones, de esas limitaciones, que esas limitaciones que fueron puestas por el pecado, por tu concupiscencia, siguen ahí. Y tú estás luchando, queriendo salir, pero te tienen atrapado, queriendo salir, pero te tienen esclavizado. ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que salir y decir, yo libre soy, voy a caminar hacia arriba. Porque es importante, porque aquí vamos a ver que la libertad significa, este también es del pastor Walter Agosto, así que no es mía, está bonita, pero no es mía, esta es del pastor Walter Agosto, que mire qué trabajo tan excelente hace él, yo no la hice. Así que aquí estamos en Egipto, vemos Pesaj, pero después de Pesaj vemos un éxodo, un camino. ¿Hacia dónde? Hacia el monte Sinaí, el monte de Dios, el tabernáculo, el huerto del Edén, Shabbat, las fiestas. Por esto es un constante trabajo, porque cuando tú sales de Egipto, de la esclavitud, cuando tú estás aquí en esta parte, tú vas a empezar a caminar a través de la redención, de la liberación. Vas a ir hacia el éxodo. Dios te va guiando. Dios te dice, no lo voy a llevar por tierra de los filisteos, porque este filisteo se me va a perder. No lo puedo llevar por este camino. Lo tengo que llevar por el camino en donde voy a procesarlo. Voy a trabajar. Lo voy a guiar. Voy a ir con él. ¿Por qué? Porque si este filisteo llega a un área donde va a ser guiado, este filisteo se va a ir.
Así es que por eso Dios dice en el capítulo 13, no los llevó por tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque este pueblo había sido redimido, pero en su mente necesitaba un trabajo, necesitaba Dios trabajar con ellos, Dios procesarlos, para entonces ir avanzando hacia adelante. Dios necesita trabajar con nosotros. Hermano, nos han enseñado, recibe a Cristo y tu mundo es resuelto. No. El recibir al Mesías, el hacer una confesión de fe, el hacer un acto, es un juramento, es el inicio de decir, yo quiero dedicar mi vida a ti, Padre, y de ahora en adelante yo me voy a esforzar, yo voy a trabajar, yo voy a tomar la responsabilidad, yo voy a tomar la responsabilidad que yo tengo como un hijo tuyo ahora para hacerlo mejor y caminar para darte honra, darte gloria y exaltar tu nombre. Pero no, hermano, a veces nos han enseñado que haz esta confesión y automáticamente tú serás una nueva criatura, tú serás distinto, tú serás diferente, pero no nos enseñan el trabajo, la responsabilidad, lo que tenemos que hacer, el éxodo, el caminar hacia el monte. Por eso dice aquí, estamos viendo la parte más baja del éxodo. Aquí está Pesaj, el rito, la conmemoración de la redención, la liberación. Vamos caminando hacia el monte. El monte de Dios representa su presencia. Está el tabernáculo y representa el huerto del Edén. Shabbat, las fiestas. Salmo 81:10 dice, yo soy Yahweh tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Oiga, estamos viendo un proceso, una liturgia, una acción en movimiento. Y dice el Salmo 81:10, yo soy Yahweh tu Dios, que te hice subir. Esta palabra hacer subir es bien importante porque se la voy a mostrar en un momento cómo subir. Del libro ¿Quién subirá al monte de Dios? De Michael Morales. Le voy a enseñar algo bien interesante aquí. Así es que Salmo 81 versículo 10 dice, yo soy Yahweh tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Ve? No solo es subir de Egipto, sino ahora abrir nuestra boca constantemente y dice él, yo la llenaré, yo la llenaré. Yo llenaré tu boca. Después dice aquí el Salmo 30, versículo 3. Oh Yahweh, hiciste subir mi alma del Seol. Egipto está representando al Seol, un lugar de muerte. Hiciste subir mi alma del Seol para que no descendiese a la sepultura. Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar santo? Y usted dirá, el limpio de manos y corazón puro. El limpio de manos y corazón puro, que no ha elevado su alma a engaños. Subir es aliyah, a lo más santo. Exactamente. Un abrazo a mi hermana María Romana, Daniel de Argentina también que están por ahí. Así es que a todos los que se conectaron, a José. Así es que mire, este libro, ¿quién subirá a la montaña del Señor? Who shall ascend to the mountain of the Lord? Michael Morales. Dice algo bien interesante. Ahora es un poco más interesante a los que estamos empezando a seguir, obedeciendo su palabra, pensamiento, enseñanzas, costumbres y más. Exactamente. Porque ahora estamos tomando un mayor sentido de lo que es. Fíjense, entonces dice aquí, ¿quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar santo? Aliyah, ascender. Por eso esa palabra de subir es importante, entendiendo lo que pasó en Egipto, porque ahora vemos que en el libro de Michael Morales nos dice, Salmo 15:1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Salmo 33:14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Salmo 24:3,
¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar santo? Michael Morales presenta al Seol, como leímos en el Salmo también. Hiciste subir mi alma del Seol. Fíjense, aquí está Egipto y aquí está el Sinaí. Y usted ve que Moisés en lo más alto, usted ve que Egipto está en lo más profundo y estamos subiendo, haciendo una aliyá, haciendo un ascenso. Salmo 81, yo soy tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Ve, hay una ascensión, hay un movimiento, estamos subiendo. Este libro es muy importante. Si usted habla inglés, si usted puede conseguirlo. Usted puede verlo. Aquí, mire, aquí está la parte esta. Ahí está la foto que le puse ahí. Está en la página 88 y nos está hablando de cómo Moisés el mediador. Página 86, traídos a la montaña del Señor, y nos está hablando cómo la aliyá, cómo la conexión de subir. De hecho, hay varias cosas interesantes aquí que nos están hablando. A la historia universal, esta parte de aquí donde nos está enseñando desde Adán, nos está enseñando cómo sube la historia universal. Bien interesante esto de aquí. Tehom, el Sheol, el Edén, la ciudad de Caín, varias cosas interesantes. Es que, como usted puede ver, estamos subiendo. Egipto está en la parte de abajo y dice, ¿quién subirá? Entonces es importante que si nosotros le hemos dado el entendimiento de que Egipto representa el pecado, Egipto representa el mundo. Muchas predicaciones hemos escuchado que Egipto es el mundo, tienes que salir del mundo. Pero el concepto de salir no es solamente salir hacia el lado, sino salir del mundo. Literalmente significa tienes que empezar a ascender, tienes que empezar a subir. Cuando tú sales del mundo, sales hacia arriba en ascensión. Dios te quiere sacar, Dios te quiere llevar a un nivel más arriba y más profundo. Así es que un nivel de conciencia más profundo. Así es que esta parte de aquí. Espéreme tantito. Ok, entonces dice aquí. Éxodo 15:25. Y Moisés, oiga, porque es importante subir. Porque dice Éxodo 15:25. Y Moisés clamó a Yahweh. Y Yahweh le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas. Y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. El pueblo sale. Estamos contando aquí un poquito de la historia rápida. El pueblo sale, cruza el mar. Inmediatamente después de cruzar el Yam Suf, el mar de los juncos, dice que pasan al otro lado. El pueblo se queja porque no hay agua. Y cuando pasan al otro lado en el capítulo 15, después del cántico de Moisés, el cántico de Miriam, dice que Moisés clama a Yahweh y Yahweh le dice, aquí está el árbol, vamos a endulzar las aguas. Pero fíjese lo que dice, están subiendo. Y en el subir, en el salir de Egipto, lo primero que se encuentran es con estatutos, ordenanzas, mandamientos. Dice, ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré, porque yo soy Yahweh Rafa, soy Yahweh tu sanador. ¿Cuál es la clave de todo esto, hermano?
A veces no entendemos que la clave de todo se llama obediencia. El Padre te manda a subir. En el proceso de subir, de hacer aliyá, de ir hacia arriba, el Padre te va a decir, aquí hay mandamientos, hay estatutos, hay ordenanzas para guardarte, para protegerte y para que todo lo que había en Egipto, las enfermedades, las plagas y todo lo que tú vistes, no te venga a ti, sino que tú seas guardado, para que no venga ninguna enfermedad y para que yo sea Yahweh, tu sanador. ¿Por qué hoy en el mundo hay muchas personas enfermas? Porque hoy en el mundo hay muchas personas que aún siguen proclamando sanidad, proclamando restauración, proclamando, pero a veces no vemos el efecto. Porque Dios dice, si tú quieres vivir en paz, si tú quieres vivir sano, si tú quieres vivir sin los temores de las plagas que cayeron en Egipto, las enfermedades de Egipto, aquí te estoy probando, te estoy dando leyes, estatutos, mandamientos. Si tú los guardas, si tú guardas todo, si tú dieres oído, si tú haces Shema, si tú dieres oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, entonces ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti. Bien interesante, porque dice ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te vendrá a ti. Ninguna. Así es que recordar la temporada de Pesaj nos recuerda nuestra redención. Recordar la temporada de Pesaj nos recuerda nuestra redención, pero también la responsabilidad de vencer nuestros miedos y presiones internas. Cada año recordamos Pesaj. Cada año recordamos la redención y la liberación, pero cada año tenemos que recordar la importancia que tenemos de haber sido llamado pueblo, de haber sido injertado como pueblo, y ahora la responsabilidad de conocer los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, para que vivamos en paz, vivamos tranquilos y podamos ser liberados de Egipto y de la esclavitud de Egipto y el efecto de Egipto en nosotros. El no hacerlo puede provocar que aunque nosotros seamos redimidos, seamos rescatados, muramos en el desierto, como si lo hizo toda esa generación. Usted ve que salió una generación y esta generación constantemente estaba diciendo, en Egipto, en Egipto, en Egipto, en Egipto. ¿Por qué? Porque en una noche Dios los sacó físicamente de Egipto, pero ni 40 años pudieron sacar la mentalidad de Egipto de sus mentes. Y a veces en nuestra transición, seamos sinceros, hermanos, aún nosotros en nuestra transición salimos, pasamos al otro lado, pero seguimos cargando con dogmas, con tradiciones, seguimos cargando con doctrinas, seguimos cargando con tanta cosa que no queremos cambiar. Y decimos, no, Dios se tiene que moldear a nosotros, Dios se tiene que moldear a lo que ya tenemos. Y cuando Dios dice, no, tú tienes que dejar todo esto porque ahora te voy a mostrar un camino nuevo, un camino mejor, un camino diferente. Te voy a enseñar ritos, te voy a enseñar protocolos, te voy a enseñar decretos, te voy a enseñar tantas cosas que tú tienes que aprender para tener un mejor servicio en excelencia y poder seguir subiendo al monte de Elohim, porque ¿quién subirá al monte de Elohim? El limpio de manos. Tienes que purificarte, pero dice puro de corazón, y ese proceso de pureza lo encontramos, o la depuración de nuestras vidas, la encontramos a través de los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas. ¿Por qué es importante? Porque fíjese, le voy a mostrar algo. Este libro, yo soy igual que mis maestros. Siempre estoy constantemente con libros. Muchos de estos libros son libros que ellos me han recomendado. ¿Y por qué hacemos esto? Hacemos esto porque es una forma de decirle, no me crea a mí, verifíquelo. Hay un libro, hay un recurso, usted lo puede obtener, usted puede verificar la información y usted puede ver que lo que nosotros le estamos diciendo está validado y usted puede
confirmar la información, usted puede hacer sus propios estudios, puede validar para que no nos crea a nosotros. Por eso constantemente estamos citando los recursos, estamos citando los libros, estamos poniendo las cosas para que usted vea que esto no es revelación. Ayer mientras me comí mi matzah soup y di doble porción de matzah soup, después en la noche Dios me habló y me dijo, esto vas a enseñar mañana. No. El Espíritu nos guía, el Ruach nos guía. Pero esto no viene de que solamente por una noche el Dios te revela y te da todo un mensaje, hermano. Seamos más honestos. Ahora, si viene la inspiración del Ruach, claro que sí. La inspiración del Ruach nosotros no podemos dejarla a un lado. El Ruach te va a guiar, el Espíritu te va a guiar, el Espíritu te va a dirigir, pero el Espíritu no te va a dar una revelación solamente a ti, que es de interpretación privada y nada más. Yo he conocido gente que dice, no, el PowerPoint yo no lo puedo dar porque el PowerPoint me costó tiempo, me costó horas, me costó trabajo. Hermano, bendice a otros. No importa que tú hayas puesto 4, 5, 6 horas. Bendice a otros, hermano. Si a mí alguien me dice, ¿me puedes dar el PowerPoint? Yo se lo doy, hermano. Así que aún me haya costado 3, 4, 5 horas. ¿Por qué? Porque yo tomo PowerPoints de mi maestro Walter, de Rico, que ellos les toma horas y ellos nunca me dicen, no, yo no te lo voy a dar porque a mí me costó. No, ellos dicen, aquí está, úsalo, edifica el reino, da crédito, porque dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si a alguien le costó algo, dar el crédito. Hey, esto es de Walter, le costó trabajo, ahora yo lo estoy usando. Pero aquí en el reino no estamos de que no. Este PowerPoint es mío y olvídese. No. Si alguien lo quiere, aquí está. Si, ellos se toman. Exacto, ellos se toman su tiempo y estamos edificando el reino. Yo tomo el tiempo y edificamos el reino. Así es que, habiendo dicho eso, Medicine in the Mishneh Torah de Maimónides. La medicina en la Mishneh Torah de Maimónides. Dice algo bien interesante. Y esto está en cuanto a lo que son las relaciones sexuales. No le voy a hablar de relaciones sexuales. Solo le voy a hablar de un concepto bien interesante que está hablando Maimónides. Fíjese lo que dice Maimónides. ¿Okay? Listo. Dice, esto está, por cierto, aquí está. Página 209. Dice las actividades sexuales ilegítimas. Ese es el tópico, ¿ok? Para que usted vea, ¿ok? Es lo que dice aquí en la página 209. Dice, el concepto de santidad en su desarrollo es desarrollado con gran detalle por Maimónides en su Guía de los Perplejos, donde afirma que el objeto de los preceptos, por eso le estoy trayendo esto, porque aquí dice que el objeto de los preceptos de la Torá es hacer que el hombre rechace, desprecie y reduzca sus deseos. Y aquí se me movieron la camarita. Espere. Okay. Ahí está. Ok. Dice, el concepto de santidad es desarrollado con detalle por Maimónides en su Guía de los Perplejos, donde afirma que el objeto de los preceptos de la Torá es hacer que el hombre rechace, desprecie y reduzca sus deseos. Sé santo porque yo soy santo. ¿Cuántas veces hemos escuchado este concepto? ¿Cuántas veces se nos enseñó? No, tú tienes que ser santo porque dice Dios, sé santo porque yo soy santo. Tenemos que alcanzar su santidad. Tenemos que caminar en su santidad. Su santidad está ligada a los preceptos, a la obediencia a los mandamientos. ¿Por qué? Porque los preceptos de la Torá hacen que el hombre rechace, desprecie y reduzca sus deseos. Acuérdese, Balaam. ¿Qué usó Balaam? Exacto, dice mi esposa, Balaam no podía maldecir al pueblo de Israel. Balaam intentó 4 veces y dijo, no puedo. Pero hay una forma en que podemos hacer que este pueblo se maldiga a ellos mismos. ¿Cómo? Trae a las madianitas. Y a través del sexo, este pueblo va a caer maldición sobre este pueblo. Yo no puedo maldecir. No puedo maldecir. ¿Por qué? Porque Dios los tiene bajo sus alas. Dios los tiene bajo su cobertura. Dios los tiene bajo su protección. Por eso yo siempre le digo a la gente,
Hermano, dejemos de enfocarnos tanto en los demonios, en los diablos y en tantas cosas. No porque no existen, sí existen. Enfócate en ti mismo, porque cuando tú estás enfocado en ti mismo, aún las entidades dicen, no lo puedo tocar. Por más que queramos, no lo puedo tocar. Ah, pero hay áreas de su vida en las que sí podemos. Podemos presentárselas frente y ellos van a caer. Mira, yo no puedo maldecir a este pueblo. No puedo. He intentado y entre más quiero maldecirlo, los bendigo. Pero te voy a dar un consejo. Si este pueblo, si tú traes a las madianitas y las presentas delante de ellos, esa va a ser tu puerta. Esa va a ser tu zaguán, tu puerta de entrada. ¿Por qué? Porque dice Maimónides, el objeto de los preceptos de la Torá es hacer que el hombre rechace, desprecie y reduzca sus deseos. Por eso cuando mucha gente viene al conocimiento, viene a ver las raíces hebreas, viene a ver el conocimiento de la Torá, dicen, no, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque te confronta. Porque te ve como un espejo y te dice, hey, muchacho, aquí hay muchas áreas de tu vida que tú tienes que cambiar. Aquí hay muchas áreas. Ves tu carne reflejada en el espejo de la Torá y dices, no, esto no es para mí. Y prefieren vivir en su Egipto. Prefieren vivir en sus limitaciones, en sus restricciones. Yo estoy bien aquí, yo alabo al Padre, pero siguen viviendo en sus concupiscencias. Pesa, te dice, el Cordero dio su sangre para redimirte, pero ahora tú tienes que trabajar en cuanto a los misbot, los mandamientos, para que tú sigas caminando hacia adelante, para que tú rechaces, desprecies y reduzcas tus deseos. Dice algo más interesante porque ahora dice, solo debes ceder ante ellos cuando sea absolutamente necesario. El objetivo de la perfección en el hombre se ve contrarrestado por su intemperancia en la comida, la bebida y las relaciones sexuales. Y mire, podemos hablar de la comida, la bebida y las relaciones sexuales. Y muchas veces que decimos, salimos de Egipto, pero tenemos problemas en la comida, la bebida y las relaciones sexuales. Yo como kosher, pero tu comer kosher es un comer normal o hasta cierto punto tienes glotonería. Hay gente que come para vivir y hay gente que vive para comer. Podemos comer kosher, pero ¿cuánto es la cantidad? ¿Abusamos de lo que comemos? Bebida. Mire, una de las cosas que yo hablo, siempre con mi esposa y con mi familia. De hecho, ayer estábamos hablando aún con mi hermana, mi cuñado. Yo les estaba diciendo, para mí, Que por cierto no eran mis matzabot, eran de mi cuñado. dice mi esposa, que por cierto, la foto que yo subí de las matzah ball no eran de mi esposa, no las hizo, eran de mi hermana que las cocinó y le quedaron muy ricas. Así es que ya sabe, la foto no era de mi esposa, era de mi hermana. Pero yo subí la foto porque estaba rica la comida y la subí, por eso la subí. ¿Okay? Aclaración, dice mi esposa, ella no se quiere llevarle el crédito de lo que no hizo. Ese crédito es de mi cuñada. Ok, ya pasé el mensaje. Ok. Yo estaba hablando con ella y yo decía, mire, hablar de la bebida es un tema muy debatible todavía, aún entre las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver con restricción. ¿Ok? Hay mucha gente que durante muchos años fue víctima de un sistema. El sistema tradicional te decía, si tú tomas, te vas al infierno. Si tú tomas, es pecado. Si tú tomas, porque la Biblia dice que el vino y que el vino y que el vino. Y te enseñaban tanto del vino que tú estabas así con esa de, no, yo no puedo tomar. No, yo no puedo tomar. No, yo no puedo tomar. De repente, esta gente viene a raíces hebreas y cuando entra a raíces hebreas dice, no, el vino está bien. Y entonces esta gente, de repente, la limitación que tenía ahora se les abre y ahora dice, entonces puedo tomar, ahora puedo emborracharme, ahora puedo la cerveza, el whisky, el tequila y ahora puedo... Y se van y entonces dicen, lo puedo hacer.
Entonces quiere decir que cuando estabas en el cristianismo y en el sistema, no lo hacías porque era una imposición, una restricción, pero no porque era parte de tu vida. Es muy diferente. Yo no estoy en contra de la gente que viene en Shabbat y hace su kiddush, que viene y se toma una copa de vino, que viene y tiene un control de decir, yo conozco mi limitación de tomar una copa. Pero aquellos que dicen, no, yo puedo tomar cerveza, yo puedo emborracharme, yo puedo, y pierden el límite. ¿Qué era lo que te tenía controlado allá? ¿Un miedo? Mire, yo llevo 22 años, 21 años, 22 años de no tomar. No porque un sistema me lo impusiera, sino porque un día yo decidí cambiar mi vida, porque yo tomaba todos los días. Todos los días yo estaba borracho. Todos los días. Por casi más de medio año era así. Todos los días yo estaba borracho. Todos los días, no sin mentirle, todos los días. Y cuando yo vengo y acepto al Señor, yo decido hacer un cambio. Y tengo 22 años de no probar. Ahora, que estoy aquí, ¿yo pudiera tomarme una copa? Sí. ¿Por qué? Porque puedo hacer mi kiddush con una copa de vino. Pero no es parte de mi vida. Mi estilo de vida en 22 años se ha basado a que no lo necesito. Mis hijas me han visto que no lo necesito. Entonces, yo respeto. Ojo, no estoy hablando en contra del vino. Estoy hablando en contra de aquellos que no tienen control con el vino. ¿Okay? Aquellos que se sientan a su mesa y dicen, vamos a hacer el kiddush y aquí tengo mi vino, ¿cómo se llama? Manchewish, algo así. Vamos a hacer lehaim. Está bien, está perfecto. Pero aquellos que dicen, vamos a hacer el kiddush y vamos a terminarnos la botella completa en un Shabbat, tenemos que ver dónde está nuestra restricción y dónde está nuestro límite, hermano. ¿Qué? La Biblia dice no se emborrache, mas nunca dice no tome vino. Yo soy de los que lamentablemente yo nunca estuve a favor de decir si tomas te vas al infierno. ¿Por qué? Porque entonces la gente lo toma como un miedo, como una imposición, y cuando la gente despierta y dice lo puedo hacer, pues ahora voy a dar rienda suelta a la vida y vamos. ¿Entiende? Entonces, comida. Comemos kosher, pero somos glotones a veces. Bebida. Y las relaciones sexuales. Pero eso de las relaciones sexuales es otro tema, no lo voy a tocar hoy, no se sorprenda. Porque a veces aún dentro de las relaciones sexuales, nosotros que hemos salido de Egipto, y lo voy a decir porque lo tengo que decir, hermano, con todo amor, con todo respeto, con todo cariño, usted sabe que lo amo mucho, pero lo tengo que decir. A veces nosotros que estamos conociendo raíces hebreas y que estamos caminando en los misbot, en los mandamientos, en las instrucciones, seguimos cometiendo violación en nuestros hogares. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso de violación? Seguimos exigiendo, seguimos tomando a nuestras esposas a la fuerza cuando ellas no quieren. Y eso, en cierto sentido, es violación. Le dejo eso para que la medite. ¿Por qué? Porque a veces, no, tú tienes que cumplir porque yo soy el hombre de la casa. Y a veces la mujer está cumpliendo porque tú le estás exigiendo. Y eso, de alguna manera, es violación. Le dejo esa. Nada más para que la medite. Así es que Maimónides sigue diciendo. Fíjese, la última parte de Maimónides. Si el hombre sigue totalmente sus concupiscencias, pierde su energía intelectual, daña su cuerpo y muere prematuramente. Si el hombre sigue sus concupiscencias, lo contrario a la Torá y a los mandamientos, la Torá te hace rechazar tu concupiscencia, trabajar en tu concupiscencia. Pero si el hombre sigue totalmente su concupiscencia, pierde su energía intelectual, daña su cuerpo y muere prematuramente. Ahora dice aquí, la envidia, el odio y eventualmente la violencia son el resultado inevitable de su sumisión a sus instintos animales. Y es una señal de sabiduría divina que los mandamientos pretenden prevenir,
precisamente este terrible resultado. El propósito de la ley es llevar al hombre a la pureza y la santidad, entrenándolo para reprimir su sensualidad o al menos reducirla al mínimo. Los motivos prácticos detrás de las prohibiciones aparentemente formales de las indulgencias sexuales tienen una intención disciplinaria. La posición central de la castidad y la templanza como disciplina superior pretendida por la revelación divina es el enfoque de Maimónides en el libro de la santidad. No, yo no estoy diciendo que no puede tener relación, pero digo cuando tú, con su esposa, pero yo digo cuando su esposa no quiere y usted se enoja y usted está queriendo a la fuerza y usted que usa versículos bíblicos y usted dice yo soy el hombre, usted tiene una naturaleza animal, carnal. Es más, Santiago dice, si tu sabiduría no viene de lo alto, es una sabiduría, Santiago o Jacobo en su libro, su carta de Santiago, de Jacobo, dice, si la sabiduría no viene de lo alto, es una sabiduría animal, diabólica. Animal, terrenal y diabólica. ¿Por qué recordamos Pesaj? Porque a través del rito estamos transmitiendo valores. Pero a través de la transmisión de valores estamos encontrando mandamientos, estatutos, ordenanzas que van a ayudarnos a restringir nuestra vida pecaminosa, nuestro animal. Nosotros tenemos un animal dentro que si usted lo suelta, ese animal se llama carne, los instintos carnales. Por eso Pablo dice, manifiestas son las obras del animal, manifiestas son las obras de la carne, que son idolatría, hechicería y está bajos deseos, bajas pasiones, pero manifiestas son las obras del hombre espiritual, del espíritu, de aquel que sigue los mandamientos, las ordenanzas, las instrucciones. Hermano, en tu proceso de salir de Egipto, a través de Pesaj, a través de la libertad y la redención, tú te vas encontrando con instrucciones, mandamientos, ordenanzas que van a ayudarte a que tu vida tenga un giro distinto, diferente. Dejes la esclavitud, dejes las limitaciones, dejes las fronteras y puedas caminar hacia la santidad. ¿Quién subirá al monte de Elohim? El limpio de manos y puro de corazón, que con su concupiscencia ha podido bajar y ha podido menguar. ¿Se acuerda del canto menguar para que crezcas tú? Ese es uno de los trabajos más difíciles que tenemos. Hermano, Pesaj no solamente es declarar la victoria, no solamente es decir Cristo resucitó y nos dio la victoria, es entender que nosotros como hijos tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es trabajar en nuestras vidas para poder alcanzar y poder ver la manifestación del reino de Elohim en nosotros. Acuérdense, hay 3 cosas con las que batallamos: comida, bebida y relaciones sexuales. Y aún dentro de aquellos que seguimos guardando mis mandamientos y estatutos, esas 3 van a seguir presentes, queriéndote seducir. Es nuestro trabajo subir al monte de Elohim y decir, Padre, ayúdame, Padre, guárdame, Padre, dame la fuerza necesaria para cada día ser mejor. La meta no es que tú seas mejor que otra persona. La meta es que tú seas mejor contigo cada día y que cada día tú logres subir un peldaño más y que cada día tú te logres acercar más al monte de Elohim, en donde estés limpio de manos y limpio de corazón. Todo empieza con Pesaj. Todo empieza con la muerte del Cordero de Pesaj, la muerte del Cordero que quita el pecado del mundo. Pero de ahí en adelante tenemos trabajo y tenemos muchas cosas que hacer. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Acuérdese, ¿por qué es importante recordar Pesaj? Porque Pesaj nos recuerda que Yeshua fue nuestro sacrificio, pero ese sacrificio no lo hizo todo. Después viene el trabajo nuestro de ver los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas. ¿Y qué hacen los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas? Ayudan al hombre a poder alcanzar ese nivel de santidad que el Padre quiere. Y ese es nuestro trabajo. Una cosa es gritar victoria y otra cosa es trabajar en ti para poder alcanzar la meta.
Nadie lo va a hacer por ti, hermano. El Ruach, el Espíritu, no va a venir y te va a cambiar. Tiene que haber un trabajo, un deseo y un esfuerzo nuestro día con día. Hoy celebramos Pesach. Hoy celebramos el final de Panes sin Levadura. La semana pasada celebramos Pesach. Hoy celebramos el final del Panes sin Levadura. Pero esta semana nos recuerda, sí, hubo un cordero que quitó el pecado, hubo un cordero que nos redimió, hubo un cordero que nos liberó, hubo un cordero que nos sacó para que nosotros empecemos a caminar, a trabajar y a esforzarnos para llegar al monte de Elohim, al monte de la redención de su pueblo. Familia, gracias por haberse conectado, gracias por haber sido parte de este estudio. No me crea a mí nada, verifíquelo con la escritura. Usted puede conseguir Medicine in the Mishneh Torah, Maimónides, la medicina, la Mishneh Torah. ¿Quién subirá al monte de Elohim? Puede suscribirse a Tesoros del Templo, tesorosdeltemplo.com, y créame, si no se ha suscrito, usted no sabe de lo que se está perdiendo. ¿Quiere que su vida tenga mayor sentido en cuanto a entender el templo, los mandamientos, los estatutos y cómo tener un mejor nivel de vida? Vaya a Tesoros del Templo. Ahí está, hay clases de Tesoros del Templo 101, Tesoros del Templo 102 y próximamente Tesoros del Templo 103, que va a estar a otro nivel. Así es que gracias a Chris Martínez, algo nuevo para ti. Gracias a Rico Cortés y a nuestro hermano Joaquín, a Teshua TV, que siempre nos brinda la oportunidad de poder estudiar juntos, poder crecer juntos. Cada semana yo aprendo con ustedes, familia, y les agradezco la oportunidad que ustedes me dan de poder estudiar al lado de ustedes y poder crecer, poder aprender. Acuérdense, aquí no nos la sabemos toda. Seguimos aprendiendo y somos Talmidín de por vida, Talmidín for life. Nos vemos esta tarde y nos vemos mañana, el Blueprint de la Torah con mi hermano y amigo Javes Figueroa. Muchas gracias a todos. Shalom, bendiciones familia, bendiciones.